La pista perdida. Capítulo 11. Daisy Bank. Aquella tarde ya estaba muy oscura cuando Marjorie se acercaba al final de su viaje. Tenía que hacer transbordo en Wolverhampton y dirigirse a otra estación para poder viajar en la línea Great Western. ¿A qué hora llego a Daisy Bank?, le preguntó al maletero que metió su maleta en el vagón. En 10 minutos, señorita. Tercera estación. Estaba sola en el vagón y se sentó a mirar por la ventanilla, preguntándose qué encontraría cuando llegara a su destino. Observó una luz brillante en el cielo y al cabo de 1 minuto o 2 vio que provenía de los hornos de varias grandes fundidoras de hierro por las que pasaba. A la luz brillante podía ver a los hombres trabajando con las caras iluminadas por el resplandor rojo. Pero durante todo ese tiempo estuvo contando cuidadosamente las estaciones. Pasaba una, pasaban 2, tenía que bajarse en la siguiente. El tren se detuvo. Oyó al portero gritar Daisy Bank, Daisy Bank, con la pronunciación típica de Staffordshire. Salió del vagón preguntándose quién estaría allí para recibirla. Al principio no vio a nadie, pero mientras caminaba por el andén para sacar su equipaje del vagón, una niña de unos 12 años se le acercó. ¿Es usted la señorita Douglas? Sí, lo soy. ¿Has venido por mí? Sí. Tienes que dejar tu equipaje en la estación y papá mandará a buscarlo. ¿No puedo tomar un taxi? La muchacha se rió. ¿Taxi?, dijo. No lo creo. Aquí no hay taxis. Dejaron el equipaje al cuidado del portero y la muchacha les guió hasta una empinada escalera de piedra que conducía a la calle de arriba. Luego, recorrieron un sendero de piedra toscamente construido, y Marjorie la siguió un poco por detrás, a veces hundiéndose en grandes charcos de agua que no podía ver en la penumbra, y otras veces casi cayendo sobre el barro resbaladizo. Luego giraron hacia una calle corta, si es que se le podía llamar calle. Era tan irregular que a Marjorie le parecía que allí habían arrojado casas de todo tipo y las habían dejado a su nivel y a su propia altura. Pasaron por 1 o 2 tiendas miserables que parecían vender poco más que naranjas marchitas y los dulces más baratos y comunes. Mientras pasaban bajo la luz de una de ellas, Marjorie miró a su compañera. Era una muchacha alta y delgada, de rasgos afilados y un rostro completamente descolorido. Su cabello, que carecía de color casi tanto como su rostro, era de ese tono ocre amarillo claro que da la impresión de haber sido empapado en soda y agua para blanquearlo. Estaba descuidado y le caía suelto sobre la cara. Llevaba una boina marrón y un abrigo gris largo, al que le faltaban 2 botones. Había una mirada cómplice y femenina en su rostro, como si nunca hubiera sido una niña, sino que hubiera comenzado su vida como una persona adulta. A medida que caminaban juntas, las farolas de la calle se fueron haciendo menos numerosas, con largos tramos de oscuridad entre ellas, y al final, las luces del horno formaron la única iluminación, y éstas, aquí y allá, revelaban una escena de absoluta desolación. «¡Qué lugar más curioso!», le dijo Marjorie a la muchacha que estaba a su lado. «Creo que sí», respondió ella. «Lo odio, y mi madre también lo odia». «Entonces, ¿por qué viven aquí?» «Oh, mi padre es el encargado de la fábrica de allí. Supongo que tendremos que vivir aquí. Es un lugar odioso». «¿Cómo te llamas?» «Patty». «¿Habías oído alguna vez un nombre tan horrible? Lo detesto. No sé cómo se atrevieron a ponerme un nombre así. Es el nombre de la tía de mi padre que le pidió que me pusieran su nombre». «¿Cuántos son?» 7. ¿No es mucho? Ojalá no fuéramos tanta multitud». «¿Están todos en casa?» «Sí, vamos a la escuela, por supuesto». «Ah, entonces hay una escuela aquí». «Sí, es muy grande. Me alegro mucho de que haya venido, señorita Douglas». «Gracias, es agradable tener una bienvenida». «Ya ve, estamos todos muy tristes desde que mamá se puso tan enferma. Ahora casi siempre está en cama.
No se ha levantado en 5 semanas y nos hacemos un lío. Hago lo que puedo, pero no puedo hacer gran cosa. Tengo que ir a la escuela, ya ve, y nuestra niña es muy lenta. No es mala, pero no puede darse prisa. Hay gente que no puede. Y los chicos son muy pesados y no hacen lo que les digo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Marjorie mientras parecía abandonar el camino y adentrarse en la oscuridad. Oh, es un atajo por encima de los montículos. Agárrese de mi brazo, no se ve nada y se irá a una de las pozas. Los llamamos lagos, añadió riendo. Viene de los lagos, ¿no? Sí, de un lugar tan encantador. Bueno, me temo que no le gustarán nuestros lagos. Son solo agua de lluvia que se acumula en los huecos entre los montículos. Hay muchos por aquí. ¿No es mejor seguir el camino en una noche tan oscura como esta? No se puede, dijo Patty. Todo es barro profundo. Se quedaría atrapada si lo intentara. Al final, vieron una luz que salía de las ventanas de una casa de piedra cuadrada con un pequeño jardín delante. Patty sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. Inmediatamente se oyó un ruido procedente de una habitación interior y 6 niños de distintas edades salieron corriendo a ver a la recién llegada. «Denle la mano como es debido y no se queden mirándome», dijo Patty. «Tom y Walter, señorita Douglas, vienen a mi lado. Luego están Neely y Alice. Oh, Alice, qué delantal más sucio tienes. ¿Por qué no le dijiste a Bessie que te pusiera uno limpio? Y aquí están los 2 bebés. Vengan y besen a la señorita Douglas. Bob y Evie están muy sucios. Casi siempre están sucios, pero son tan adorables». «¿Qué edad tienen?», preguntó Marjorie, inclinándose para besar la parte más limpia de las sucias mejillas. «Solo 3. Son gemelos, ¿sabe? Ahora huid, niños. La señorita Douglas debe ir a ver a mamá». Hablaba como si todos fueran muchos años más jóvenes que ella y como si todas las preocupaciones de la casa recayeran sobre sus hombros. Marjorie la siguió escaleras arriba y ella la condujo hasta un dormitorio donde la señora Holtby estaba acostada. Marjorie pensó que era una de las habitaciones más desordenadas que había visto en su vida. Todo estaba cubierto de polvo y la mesa, la cómoda, la cama y el suelo estaban cubiertos de todo tipo de cosas, amontonadas en un desorden desesperanzado. La señorita Holtby se incorporó sobre su almohada cuando entró Marjorie. «Me alegro de verla, señorita Douglas. ¡Oh, qué violetas más bonitas!». Marjorie inmediatamente las sacó de su abrigo y se los dio. «Oh, qué lindas. Me recuerdan a casa». «¿Vivías en el campo?». «Sí, toda mi vida, hasta que me casé, señorita Douglas. Me temo que no le resultará muy cómodo vivir aquí, pero no puedo evitarlo». «No, claro que no puede», dijo Marjorie amablemente. «Patty ya tiene su habitación preparada, ¿verdad, Patty?». «Sí, lo mejor que pude», dijo la muchacha. «Me temo que no es muy bonito». «No importa», dijo Marjorie. «Pronto nos pondremos en orden. ¿Puedo quitarme la ropa?». Patty la condujo hasta un pequeño dormitorio trasero con pocos muebles, pero que, a diferencia del que acababa de dejar, estaba ordenado y bastante limpio. Le sorprendió ver un pequeño ramo de hiedra sobre el tocador. «¿Quién puso esto aquí?», preguntó. «Yo lo hice», dijo Patty. «No es negro, lo lavé en el grifo. Pensé que como vienes del campo, te gustaría ver algo verde». Marjorie se giró y le dio un beso. «Gracias, querida», dijo. «Me gusta mucho». Pero a pesar de este amable pensamiento de parte de Patty, a Marjorie le resultó difícil resistir la sensación de nostalgia que le invadía cuando se quedaba sola. ¿Cómo podría vivir en un entorno así, tan completamente diferente de todo lo que había conocido? Pero decidió ser valiente y tener esperanzas, y bajó las escaleras para buscar el té preparado en el comedor. El mantel estaba sucio y la comida no era tentadora, pero Patty, que sirvió el té, parecía tan avergonzada de todo y tan ansiosa por tener lo que quería, que se sintió obligada a comer todo lo que pudo para no decepcionarla. Después del té, entró el señor Holtby, un hombre alto y silencioso,
de pelo rubio rojizo y expresión muy preocupada en el rostro. «Me alegro de verla, señorita Douglas. Espero que Patty le haya atendido. Patty, quiero algunas estampillas. Ponte el sombrero y consigue algunas». Sin decir palabra, Patty partió hacia la oscuridad y pronto regresó con lo que quería. «Patty, estos chicos están peleándose en la habitación de al lado. Ve a ver qué pasa», dijo su padre. «Supongo que Patty está cansada», dijo Marjorie. «Iré yo». Los chicos dejaron de pelearse cuando entró Marjorie y un paquete de bombones que sacó de su bolsillo pronto restableció la armonía en la sala de estar trasera, como se le llamaba. Luego se acercó a la señora Holtby para que le dijera qué quería que hiciera. Marjorie descubrió que la señora Holtby era superior a su marido en muchos aspectos. Una mujer dulce y bondadosa, pero agobiada por la mala salud y las preocupaciones de su numerosa familia. Su padre había sido agente inmobiliario y ella había vivido en un lugar solitario de Shropshire, donde había conocido días mucho mejores. Marjorie sintió pena por ella y ansiaba ayudarla. Pero esa noche, cuando se fue a dormir, era tarde y sintió que la vida en esa casa sería más de lo que podría soportar. Entonces, recordó que había llegado allí dispuesta a hacer la voluntad de Dios, fuera cual fuese, y decidió aprovechar al máximo el hogar al que había llegado y hacer todo lo posible por alegrarlo. A la mañana siguiente, a las 6, los toros de las distintas fábricas despertaron a Marjorie, que llamaba a los hombres para que empezaran a trabajar. Se levantó de un salto, preguntándose qué era ese ruido y dónde podía estar. Entonces, recordó el lugar desolado en el que había llegado la noche anterior y decidió hacer que las cosas fueran un poco más cómodas lo antes posible. Encendió el gas y se vistió rápidamente. Y mientras lo hacía, oyó al señor Holtby que llamaba a la puerta de la sirvienta y le decía que se levantara. Marjorie bajó las escaleras mucho antes que la sirvienta y encontró una pequeña estufa de gas en la cocina trasera. La encendió y puso a hervir un poco de agua en una tetera que estaba sobre un estante. La señora Holtby se sorprendió mucho cuando, tan pronto como su marido bajó las escaleras, alguien llamó a su puerta y entró Marjorie con una taza de té y una rebanada fina de pan con mantequilla. «Qué bien», dijo. «Tengo mucha sed. He pasado una noche muy agitada. ¿Qué le hizo pensar en eso?» «Tengo una hermana enferma en casa», dijo Marjorie. «Así que, verá, sé lo que les gusta a los enfermos. Ahora ayudaré a Vicie a preparar el desayuno y luego vestiré a los bebés». La siguiente hora y media fue muy ajetreada. Era como poner en marcha un regimiento para llevar a todos esos niños a la escuela. Todo lo que querían se había perdido y el correr escaleras arriba y abajo en busca de libros, botas, sombreros, gorras y abrigos era una tarea agotadora. Por fin se marcharon y la casa quedó en silencio. Solo quedaron los dos bebés que estaban muy ocupados jugando en el suelo con una gran caja de blocks. Luego, Marjorie subió a recoger el desayuno de la señora Holtby y a ver qué podía hacer para que se sintiera cómoda. Pensaba que solo una limpieza de primavera regular del dormitorio haría que quedara realmente limpio, y como ella anhelaba verlo, pero no quería proponerlo el primer día. Si quería hacerlo, tenía que pedirle ayuda a Vicie, y Vicie no podía ir demasiado deprisa. Tenía sus propias ideas y eran conservadoras hasta el extremo. Así que aquella primera mañana, Marjorie se contentó con pequeñas medidas de cambio. Llevó agua caliente y le pasó una esponja por la cara y las manos a la enferma, y luego recorrió tranquilamente la habitación, ordenándola y quitando los montones de basura que había en ella. Llevó la ropa de los niños a su propia habitación, quitó el polvo de los libros y los papeles y los llevó abajo. Y luego, después de sacudir las almohadas y arreglar la ropa de cama, bajó a ver qué estaba haciendo Vicie con la comida. «¿A qué hora vienen, Vicie?» «A la 1, y el amo a las 12:15. ¿Qué hay para comer?» «Hay un trozo de carne. Puedo cocinarlo». Así es, Vicie. ¿Qué tal el pudín?» «Bueno, no hemos comido muchos postres últimamente, no desde que mi señora está enferma. ¿Crees que debería hacer uno, Vicie?»
Sí, si lo sabes hacer. No sonreirán ni un poco si lo haces. Marjorie descubrió que esta era la manera que tenía Daisy Bank de expresar gran satisfacción. Muy bien, Bissy. Déjame ver qué tienes en la casa. Marjorie era una buena cocinera y pronto preparó un gran pudín de cebo con muchas pasas para los niños y un delicado pudín de natillas para su madre. Luego puso la mesa para la comida, para lo cual encontró un mantel limpio. Lavó y pulió los tenedores y cucharas galvanizados. Hizo que los vasos opacos y sucios brillaran con fuerza, lavándolos primero con agua caliente y luego con agua fría. Y luego frotándolos con un paño seco, y logró tener la comida cocinada y todo listo para cuando los niños y las niñas regresaran de la escuela. Lo ha dejado muy bonito, señorita Douglas, dijo Patty mientras miraba la mesa. Me gustaría que mamá pudiera verlo. ¿Me ayudarás a preparar la comida de mamá, Patty? Sí, ¿qué debo hacer? Encuéntrame una bandejita. Y, Patty, ¿tienes alguna servilleta? Sí, hay algunas en un cajón arriba. Tomaré una. Patty estaba encantada de ayudar y, cuando la comida de la señora Holtby estuvo lista, llevó la bandeja con gran alegría a la habitación de la enferma. El señor Holtby miró a su alrededor con satisfacción mientras ocupaba su lugar a la cabecera de la mesa, pero no dijo nada. Era un hombre muy silencioso, y Marjorie se dio cuenta de que sus palabras de elogio eran siempre escasas y espaciadas. Esa tarde, la señora Holtby insistió en que Marjorie saliera 1 o 2 horas para que pudiera tomar un poco de aire fresco después de su duro trabajo. Propuso llevar a los gemelos con ella, pero su madre dijo que los caminos estaban demasiado mojados para sus zapatos finos y que estarían muy felices jugando en su habitación. Así que salió sola, sin sentir pena por sentirse libre por un rato. Hasta el momento, Marjorie no había visto prácticamente nada de Daisy Bank, pues la noche anterior había estado demasiado oscuro para que pudiera ver más que el contorno borroso de lo que pasaba, y desde las ventanas de Colwyn House solo había una estrecha vista cerrada por casas a ambos lados. No esperaba ver nada que la cautivara durante su paseo, pero no estaba preparada para la escena de absoluta desolación que se encontró con sus ojos mientras bajaba por el camino embarrado que conducía a la casa. A un lado habían unas cuantas cabañas destartaladas, húmedas y descoloridas. Al otro, un desierto abierto cubierto de restos de viejos hornos. Miró a través de ese desierto los enormes montículos de minas que se alzaban en todas direcciones, la viva imagen de la tristeza y la desolación. Al ver que el camino seguía siendo intransitable debido a la profundidad del barro, se dirigió hacia el terreno baldío que en algunas partes estaba cubierto de hierba rala y sucia por el humo. Allí había 2 casas viejas, aún más miserables y abandonadas que las que ya había visto. La ventana del dormitorio de una de ellas estaba parcialmente bloqueada con madera y la habitación estaba reservada a las palomas, que entraban y salían volando a su antojo. La puerta de la otra casa estaba abierta y vio un gallo, una gallina y 3 patos gordos que caminaban por allí como si todo el lugar les perteneciera. Más adelante se encontró con 2 mujeres harapientas, de rodillas sobre un viejo montículo, rastrillando las cenizas fangosas y sacando las brasas húmedas y sucias que se encontraban entre ellas, para luego guardarlas en un viejo saco. ¿Qué están haciendo?, preguntó Marjorie. Conseguir cenizas para el fuego. ¿Prenderán?, preguntó asombrada. Sí, con un poco de carbón. Es mejor que no tener fuego. Marjorie siguió caminando con el corazón abatido, mientras pensaba en el tipo de hogares que debían tener esas mujeres. El viento frío y helado le soplaba en la cara y se estremeció al pensar en la pena por el fuego que se encendería con esas brasas inertes. Después de esto, pasó por más casas y más montículos, pero en ningún lugar del lugar vio vestigio alguno de algo agradable a la vista. Las casas estaban desprovistas de pintura. Las puertas y los marcos de las ventanas estaban desnudos y feos. Los innumerables cristales rotos estaban tapados con trapos o papel. Más de una de las casas estaba en ruinas. Todas las ventanas rotas
y las paredes a punto de derrumbarse. Las minas de abajo habían hecho que esas casas se hundieran. Se las había declarado inseguras y se las había dejado abandonadas, pero nadie se había tomado la molestia de limpiar las feas y lúgubres ruinas. Allí estaban, ennegrecidas por el humo de los hornos, objetos feos y melancólicos. Un hombre que fumaba una sucia pipa de arcilla en la puerta de su casa le dijo que solo 2 minas de carbón estaban en funcionamiento. Algunas habían dejado de funcionar debido a los malos negocios. Algunas estaban cerradas. Algunas se habían llenado de agua y por lo tanto estaban abandonadas. Sin embargo, en la entrada de cada una de estas minas desiertas todavía permanecían el pesado armazón de madera y la gran rueda, un triste recuerdo de días más prósperos. En todas las direcciones en que miraba, Marjorie veía señales inequívocas de una pobreza miserable y desoladora. El único edificio que parecía próspero era el bar de la esquina, que parecía tener un negocio próspero. Toda la zona estaba plagada de minas y, en consecuencia, muchas de las casas se habían hundido por debajo del nivel de las demás de la misma hilera. Todo en Daisy Bank parecía torcido y desfigurado. Había otras cabañas esparcidas entre los escombros de los hornos, construidas en cualquier lugar donde se pudiera encontrar un lugar para ellas, en diferentes niveles y en diversos rincones y recovecos de la colina. Luego, llegó a montículos aún más altos y al cruzarlos vio charcas negras y profundas en sus huecos, extensiones de agua oscura y estancada que nunca reflejaban nada bello o brillante, excepto la luna en el cielo puro de Dios. Aquí y allá, alguien más ahorrativo que sus vecinos había hecho un pequeño jardín en el desierto, pero ¿qué podía crecer en una atmósfera tan llena de humo y en un suelo tan pobre y estéril? Unas cuantas plantas de las especies más resistentes eran todo lo que el mejor jardín de Daisy Bank podía producir. Marjorie se alegró de volver a la lúgubre casa que le había tocado vivir. Le parecía casi alegre después de la descuidada fealdad de su deprimente entorno.